En este video presentaremos el tema tanto de macroanatomía como de microanatomía y fisiología cardiovascular. Explicaremos las principales estructuras del corazón como sus cámaras, válvulas y vasos sanguíneos, además de cómo funciona el tejido cardíaco y el sistema de conducción eléctrica. También hablaremos sobre el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, la presión arterial y todos los mecanismos que permiten la circulación de la sangre en el cuerpo. El corazón es un órgano muscular que mide aproximadamente 12 centímetros de largo y se localiza en el mediastino, entre los pulmones y sobre el diafragma. Tiene forma de cono. La punta, llamada ápex, está formada por el ventrículo izquierdo y apunta hacia abajo y a la izquierda. Aproximadamente dos terceras partes del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo del cuerpo. El corazón está rodeado por una membrana llamada pericardio, que lo protege y lo mantiene en su posición. El pericardio se divide en dos partes: el pericardio fibroso, que es resistente y evita el estiramiento excesivo del corazón, y el pericardio seroso, que tiene líquido pericárdico para disminuir la fricción durante los latidos. El pericardio también permite que el corazón tenga libertad de movimiento mientras se contrae. El corazón posee cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas reciben la sangre y los ventrículos la expulsan. La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Después, la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho envía la sangre hacia los pulmones mediante la válvula pulmonar y el tronco pulmonar. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada proveniente de los pulmones por medio de cuatro venas pulmonares. Luego, la sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o biscúspide. El ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa porque bombea sangre hacia todo el cuerpo. La sangre sale por la válvula aórtica hacia la aorta. El grosor de las paredes cardíacas depende de su función. Las aurículas tienen paredes delgadas porque solo envían sangre a los ventrículos, mientras que el ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa porque necesita generar más presión y vencer una mayor resistencia para enviar sangre a todo el organismo. También existe el esqueleto fibroso del corazón, formado por tejido conectivo. Este da soporte a las válvulas, evita su sobreestiramiento y funciona como aislante eléctrico entre aurículas y ventrículos. Las válvulas cardíacas permiten que la sangre circule en un solo sentido. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide y la mitral. Se abren cuando la sangre pasa de aurículas a ventrículos y se cierran durante la contracción ventricular para evitar el reflujo de sangre hacia las aurículas. Las válvulas semilunares son la pulmonar y la aórtica. Permiten la salida de sangre hacia las arterias y evitan que regrese al corazón cuando los ventrículos se relajan. Ahora hablaremos de los vasos sanguíneos. Existen cinco tipos principales: las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias llevan sangre fuera del corazón. Sus paredes son gruesas, musculares y elásticas. Todo esto para soportar la presión sanguínea. Las arterias elásticas, como la aorta, contienen muchas fibras elásticas que ayudan a mantener el flujo sanguíneo incluso cuando el corazón se relaja. Por eso también se conocen como arterias de conducción. Las arterias musculares distribuyen la sangre a órganos específicos y tienen mayor cantidad de músculo liso, lo que les permite contraerse o dilatarse para regular el flujo sanguíneo. Las arteriolas son vasos pequeños que regulan el flujo hacia los capilares. La vasoconstricción disminuye el diámetro del vaso y aumenta la presión arterial, mientras que la vasodilatación aumenta el diámetro y facilita el flujo sanguíneo. Los capilares son los vasos más pequeños y permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Sus paredes están formadas solo por una capa de células endoteliales, lo que facilita el intercambio de sustancias. Existen tres tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. En cuanto a los continuos, se encuentran en músculos, piel y pulmones. Los fenestrados poseen poros que facilitan el intercambio y se encuentran en órganos como el riñón e intestino delgado. Los sinusoides son más permeables y permiten el paso de proteínas y células. Se encuentran en hígado, vaso y médula ósea. La sangre es un tejido líquido fundamental para el funcionamiento del organismo. Su principal función es transportar oxígeno, nutrientes, hormonas y sustancias de desecho a través del sistema cardiovascular. Está formada por plasma y elementos formes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos transportan oxígeno gracias a la hemoglobina. Los glóbulos blancos participan en la defensa del cuerpo y las plaquetas intervienen en la coagulación. La circulación constante de la sangre permite mantener el equilibrio y funcionamiento adecuado de los órganos y tejidos.
En cuanto a la microanatomía, el tejido cardíaco está formado por fibras musculares cardíacas cortas y ramificadas. Estas células están unidas por discos intercalares. Los discos intercalares contienen desmosomas que mantienen unidas las células y las uniones gap, que permiten el paso rápido de los impulsos eléctricos entre las fibras musculares cardíacas. Las células cardíacas poseen muchas mitocondrias porque requieren gran cantidad de energía para funcionar constantemente durante toda la vida. Ahora explicaremos el potencial de acción cardíaco. La primera fase es la despolarización, donde entra sodio a la célula y el interior de la célula se vuelve más positivo. La segunda fase es la meseta o plateau. Plateau significa meseta. Aquí entra el calcio y sale el potasio, lo que mantiene la contracción por más tiempo y permite una contracción cardíaca sostenida y efectiva. La tercera fase es la repolarización, donde sale potasio y la célula regresa a su estado normal. El calcio es importante porque permite la interacción entre actina y miosina para producir la contracción muscular. A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene un periodo refractario largo, por lo que no puede presentar tetania, es decir, una contracción sostenida continua. El corazón posee un sistema de conducción formado por fibras automáticas. El impulso eléctrico comienza en el nodo sinoauricular, conocido como el marcapasos natural del corazón. Después pasa al nodo auriculoventricular, luego al haz de His, las ramas derecha e izquierda y finalmente a las fibras de Purkinje. Este sistema coordina la contracción cardíaca y asegura que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. Ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco incluye la contracción y relajación de aurículas y ventrículos. La sístole auricular es la contracción de las aurículas y ayuda a terminar de llenar los ventrículos. La despolarización auricular aparece en el electrocardiograma como la onda P. La sístole ventricular ocurre cuando los ventrículos se contraen y expulsan sangre hacia la aorta y el tronco pulmonar. Durante este proceso, primero se cierran las válvulas auriculoventriculares y después se abren las válvulas semilunares. El volumen sistólico, abreviado como Bs, es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo en cada latido. La fórmula es Bs igual a F, BFD menos BFC. BFD significa volumen del fin del diastole y BFC significa volumen de fin de sistole. Después ocurre la diastole, que es la relajación del corazón y el llenado ventricular. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto. La fórmula es gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. En un adulto promedio, el corazón bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. La hemodinamia estudia el movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. La sangre siempre fluye de zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. La presión sistólica ocurre durante la contracción ventricular y la diastólica durante la relajación. La presión arterial media representa la presión promedio dentro de las arterias y depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. La resistencia vascular es la oposición al flujo sanguíneo y depende principalmente del diámetro del vaso, la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso sanguíneo. Mientras más pequeño sea el diámetro del vaso, mayor será la resistencia. La viscosidad de la sangre aumenta cuando hay más glóbulos rojos o deshidratación, y esto incrementa la presión arterial. El retorno venoso es la sangre que regresa al corazón por las venas. Este proceso es ayudado por las válvulas venosas, la contracción de los músculos y la respiración. Cuando los músculos de las piernas se contraen, comprimen las venas y ayudan a empujar la sangre hacia el corazón. Esto se conoce como bomba muscular. La respiración también ayuda al retorno venoso mediante la llamada bomba respiratoria, ya que los cambios de presión durante la inspiración y expiración favorecen el movimiento de la sangre. Finalmente, la velocidad del flujo sanguíneo cambia según el tipo de vaso sanguíneo. La sangre circula rápidamente en arterias grandes, disminuye mucho en los capilares para facilitar el intercambio de sustancias y vuelve a aumentar en las venas conforme regresa al corazón. Para concluir, el sistema cardiovascular es esencial para mantener el funcionamiento de todo el organismo, ya que éste permite transportar oxígeno, nutrientes y desechos a través de la sangre. Además, el corazón trabaja de manera coordinada gracias a sus estructuras anatómicas, su sistema eléctrico y los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo y de la presión arterial.